Imagina esto, todos a tu alrededor tienen un amigo perfecto, uno que siempre sabe qué decir, que responde al instante, que nunca se olvida de vos, que siempre está disponible, que sabe exactamente qué mostrarte para hacerte sonreír. Todos parecen tener una compañía ideal, menos vos. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuánto tiempo tardarías en empezar a creer que el problema sos vos? Así empieza Ron the Error. Y aunque parezca una película sobre un robot defectuoso, en realidad habla de una generación que aprendió a sentirse sola incluso estando rodeada de personas. Barney camina por los pasillos del colegio y no hace falta que diga una sola palabra para entender lo que está viviendo. Hay dolores que hablan sin hacer ruido. Se nota en sus ojos, busca el piso constantemente para evitar cruzarse con otras miradas. Se nota en la forma que aprieta la mochila contra su cuerpo como si intentara hacerse invisible. Se nota en ese silencio incómodo que pesa mucho más que cualquier insulto. Porque el rechazo no siempre llega en forma de agresión, a veces llega en forma de indiferencia. A veces nadie se burla de vos, simplemente nadie te mira, nadie te espera, nadie piensa en vos. La ciencia descubrió algo muy interesante. Cuando una persona experimenta rechazo social, su cerebro activa regiones muy parecidas a las que se activan cuando siente dolor físico. Es decir, para nuestro cerebro, ser excluidos no es solamente una experiencia emocional, es una herida. Fuimos creados para relacionarnos, fuimos diseñados para pertenecer. Y quizás por eso esta película conecta con tantas personas, porque todos en algún momento nos sentimos como Barney, rodeados de gente pero profundamente solos. En ese mundo todos los chicos tienen un B-Bot. No es solamente un juguete, es mucho más que eso. Es un pasaporte para pertenecer. Es la puerta de entrada a las conversaciones, a los grupos, a las invitaciones, a las amistades. Quien tiene un B-Bot existe. Quien no lo tiene queda fuera del sistema. Y aunque parezca exagerado, no se parece demasiado al mundo en el que vivimos hoy. Vivimos en una época donde muchas personas terminan creyendo que su valor depende de cuánto las miran los demás. Publicamos esperando aprobación, compartimos esperando atención. Revisamos una y otra vez quién reaccionó a nuestras historias. Y sin darnos cuenta, empezamos a dejar que un algoritmo nos diga cuánto valemos. Lo paradójico es que nunca estuvimos tan conectados y nunca hubo tantos estudios hablando de soledad, ansiedad y depresión. Tenemos cientos de contactos, pero pocas conversaciones profundas. Sabemos lo que alguien almorzó, pero no sabemos cómo está realmente su corazón. Conocemos fotografías de personas, pero desconocemos sus luchas. Y eso demuestra una verdad incómoda. Estar conectado no significa sentirse acompañado, porque una conexión digital jamás podrá reemplazar una relación verdadera. Barney vive exactamente esa realidad. Mientras todos celebran sus amistades perfectas, él siente que el mundo sigue avanzando sin esperarlo. Poco a poco empieza a creer una mentira que millones de personas también creen todos los días. Si nadie me elige, debe ser porque no soy suficiente. Y esa mentira es mucho más peligrosa de lo que parece, porque cuando una persona empieza a definir su identidad por el rechazo que recibe, deja de preguntarse quién es, para empezar a preguntarse cuánto vale según la opinión de los demás. Sin darse cuenta, entrega el volante de su vida a personas que ni siquiera saben cuánto daño pueden causar con su indiferencia. Pero la Biblia presenta una idea completamente distinta. Desde las primeras páginas de Génesis encontramos una frase sorprendente. Antes de que existiera el pecado, antes de que existieran los conflictos, antes incluso de que apareciera la muerte, Dios dijo algo que todavía resuena hasta hoy. No es bueno que el hombre esté solo. Es impresionante pensar que el primer problema que Dios señala en la historia no fue una enfermedad, ni la pobreza, ni el cansancio. Fue la soledad, porque Dios sabía algo que nosotros seguimos olvidando. El ser humano fue creado para vivir en relación. Pero esa relación no comenzaba con otras personas, comenzaba con Él. Antes de que Adán tuviera amigos, antes de tener familia, antes de tener responsabilidades, ya caminaba junto a Dios. Esa era su verdadera identidad, esa era su verdadera seguridad. Su valor no dependía de ser aplaudido, dependía de ser amado por su Creador. Y quizás ahí está una de las diferencias más profundas entre el mundo y el evangelio. El mundo te dice que primero tenés que demostrar qué tan valioso sos para que alguien quiera estar con vos. Dios hace exactamente lo contrario. Primero te ama, después transforma tu vida, y cuando entendemos eso, descubrimos que el mayor vacío del corazón humano nunca fue la falta de seguidores, ni de éxito, ni siquiera de amigos. El vacío más profundo siempre fue la ausencia de la relación para la que fuimos creados desde el principio. Y Barney todavía no lo sabe, pero está a punto
punto de descubrir que aquello que parecía un error terminará enseñándole la verdad más importante de toda su vida. Antes de que Ron aparezca, Barney cree que lo que necesita es un robot igual al de los demás. Piensa que si logra tener lo mismo que todos, por fin dejará de sentirse diferente. Es una idea que parece lógica. Si el problema es no encajar, entonces la solución debe ser parecerse al resto. Pero la vida rara vez funciona así. Muchas personas pasan años creyendo que serán felices cuando tengan el trabajo correcto, la pareja correcta, el cuerpo correcto o el reconocimiento correcto. Sin embargo, cuando finalmente consiguen aquello que tanto desean, descubren una verdad incómoda. El vacío sigue ahí, porque hay necesidades que ninguna posesión puede satisfacer. Y eso es exactamente lo que empieza a descubrir Barney cuando recibe a Ron. Desde el primer momento queda claro que algo no funciona. Ron está rayado, se bloquea, dice cosas fuera de lugar, interpreta mal la situación. Mientras los otros robots fueron diseñados para impresionar desde el primer instante, Ron parece destinado al fracaso. Cualquiera pensaría que Barney tuvo mala suerte. Cualquiera pensaría que recibió el peor regalo posible. Pero muchas veces aquello que parece una desgracia termina convirtiéndose en el comienzo de una transformación. Porque Ron posee algo que los demás robots jamás desarrollan. Los otros saben responder mientras que Ron aprende. Los otros siguen instrucciones mientras que Ron hace preguntas. Los otros buscan agradar mientras que Ron busca comprender. Esa diferencia cambia toda la historia. Los V-Bots fueron programados para construir una imagen perfecta de amistad. Calculan intereses en común, recomiendan actividades, detectan tendencias, organizan encuentros. Todo parece eficiente, todo parece correcto. Pero la amistad verdadera nunca nació de un algoritmo. Nació de compartir alegrías y heridas, de permanecer cuando las cosas se complican, de conocer las luces y también las sombras de otra persona. Una amistad no se vuelve profunda porque dos personas tengan los mismos gustos. Se vuelve profunda porque desean permanecer aun cuando aparecen las diferencias. Y eso es algo que ninguna inteligencia artificial puede fabricar. Hoy vivimos rodeados de herramientas capaces de predecir lo que queremos ver. Los algoritmos aprenden nuestros hábitos y nos muestran aquello que más probablemente capte nuestra atención. Pero existe una enorme diferencia entre captar tu atención y conocer tu corazón. Una aplicación puede saber cuánto tiempo permaneces mirando una pantalla, pero no puede comprender por qué lloraste anoche. Puede recomendarte una canción, pero no puede abrazarte cuando sentís que todo se derrumba. Puede registrar cada clic que haces, pero nunca podrá amar con libertad. Y quizá esa sea una de las mayores ilusiones de nuestra generación. Confundimos interacción con intimidad. Confundimos visibilidad con pertenencia. Confundimos ser observados con ser conocidos. Sin embargo, cuanto más depende una persona de la aprobación constante, más frágil se vuelve su identidad. Porque si tu valor depende de la opinión de los demás, también cambiará cada vez que cambie esa opinión. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy encajas, mañana apareces fuera de moda. Construir la identidad sobre algo tan inestable es como intentar levantar una casa con tus propias manos. Barney también está descubriendo esa realidad. Poco a poco entiende que Ron nunca será el robot más popular, nunca será el más eficiente, nunca será el más admirado, pero empieza a notar algo mucho más importante. Cuando todos los demás desaparecen, Ron permanece. Cuando Barney se equivoca, Ron no deja de estar a su lado. Cuando las cosas salen mal, no calcula si le conviene seguir allí, simplemente permanece. Y esa palabra tiene un peso enorme, permanecer, porque cualquiera puede quedarse mientras todo funciona bien. Lo difícil es permanecer cuando aparecen las fallas. Ahí es donde las relaciones muestran si son reales o solamente convenientes. Ron no acompaña porque alguien lo obligó. Acompaña porque aprendió que un amigo no existe solamente para compartir los buenos momentos, sino también para sostener en los difíciles. Sin darse cuenta, Barney comienza a descubrir que aquello que él llamaba defecto era precisamente lo que hacía diferente a Ron. Y quizás nosotros también pasamos demasiado tiempo intentando esconder nuestras grietas, cuando muchas veces son esas mismas grietas las que permiten que las personas nos conozcan de verdad. Ahí empieza a romperse una de las mentiras más repetidas de nuestra época, que para ser amado primero hay que impresionar. La verdad es exactamente la contraria. Las relaciones más reales nacen cuando dejamos de actuar y nos animamos a ser conocidos tal como somos. Y Barney todavía no alcanza a comprenderlo, pero ese robot imperfecto está haciendo mucho más que convertirse en su amigo. Está empezando a enseñarle que el verdadero valor de una persona jamás podrá medirse por la perfección de su imagen, sino por la autenticidad de su corazón. Y es justamente
justamente en ese punto donde la historia deja de hablar solamente de Barney y Ron, para empezar a hablar de todos nosotros, porque detrás de cada necesidad de aceptación existe una necesidad mucho más profunda que casi nunca reconocemos. Fuimos creados para vivir en perfecta comunión con Dios. Desde el principio el ser humano no necesitaba demostrar su valor porque ya era amado por aquel que lo había creado. Su identidad no dependía de compararse con nadie, no competía por atención, no buscaba aprobación, caminaba con Dios. Esa era la fuente de su seguridad, pero el pecado rompió esa relación y cuando la conexión con el Creador se quebró, el corazón humano comenzó a buscar desesperadamente sustitutos. Desde entonces intentamos llenar un vacío espiritual con cosas que nunca fueron diseñadas para ocupar ese lugar. Algunos buscan llenar ese espacio con dinero, otros con éxito, otros con relaciones, otros con entretenimiento, otros con reconocimiento. Y aunque todas esas cosas puedan ser buenas en su lugar correcto, ninguna fue creada para convertirse en el fundamento de nuestra identidad. Es como intentar apagar la sed bebiendo agua del mar. Cuanto más tomas, más sed sentís. Por eso tantas personas viven corriendo detrás de una satisfacción que siempre parece estar un paso más adelante. Creen que cuando consigan aquello que les falta, finalmente descansarán. Pero al alcanzarlo, descubren que el corazón sigue inquieto. La Biblia explica esa realidad con una profundidad impresionante. En Eclesiastés se nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Eso significa que existe un anhelo dentro de nosotros que ninguna realidad temporal pueda satisfacer completamente. Fuimos creados para algo eterno. Por eso todo lo pasajero termina quedando pequeño. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre el mensaje al mundo y el mensaje del Evangelio. El mundo suele decirte que el problema está afuera, que necesitas cambiar de ambiente, de trabajo, de pareja, de imagen o de círculo social. Jesús, en cambio, señala algo mucho más profundo. El verdadero problema está en el corazón. Porque aunque cambies todo lo que te rodea, seguirás llevando contigo aquello que hay dentro de vos. Por eso Cristo no vino simplemente a mejorar nuestras circunstancias, vino a transformar nuestro interior. No vino solamente a reparar una conducta, vino a restaurar esa relación que teníamos con Él. Esa es la razón por la que el Evangelio no comienza diciéndonos todo lo que debemos hacer por Dios, comienza mostrándonos todo lo que Dios hizo por nosotros. Cuando la humanidad era incapaz de reconstruir el puente que el pecado había destruido, Dios tomó la iniciativa. Jesús entró en nuestra historia, vivió la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir y cargó sobre la cruz el peso de nuestro pecado. La cruz no fue únicamente un símbolo de sufrimiento, fue el lugar donde el amor de Dios y su justicia se encontraron. Allí la culpa encontró perdón, allí el pecador encontró esperanza, allí el distante pudo volver a acercarse. Lo más hermoso del cristianismo es que Dios no espera que primero arreglemos nuestra vida para recién entonces acercarnos a Él. Nos invita a acercarnos precisamente porque necesitamos que Él transforme aquello que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Así como Barney nunca le exigió a Ron que fuera perfecto para aceptarlo, Dios tampoco espera perfección antes de ofrecernos su gracia. Nos recibe como estamos para comenzar una obra que solo Él puede hacer. Eso no significa que Dios nos deje iguales, significa que su amor es el punto de partida de nuestra transformación, no la recompensa por haber cambiado. Y cuando una persona entiende esa verdad, deja de vivir esclava de la aprobación de los demás porque descubre que ya fue aceptada por aquel cuya opinión realmente importa. Deja de construir máscaras para impresionar porque sabe que Dios conoce incluso aquello que intenta esconder y aún así la ama. Deja de correr desesperadamente detrás de una identidad porque descubre que en Cristo ya recibió una nueva. El Evangelio no promete una vida sin dificultades, promete algo mucho más grande, promete una presencia que nunca abandona, una esperanza que no depende de las circunstancias y una identidad que ninguna opinión humana puede destruir. Esa es la restauración que Jesús vino a traer, no una versión ligeramente mejor de nosotros mismos, sino una vida completamente nueva que comienza cuando volvemos a la relación para la cual fuimos creados desde el principio. Y quizás lo más sorprendente es que esa transformación no ocurre de un momento para otro. Vivimos en una cultura que quiere resultados inmediatos. Si una página tarda unos segundos en cargar, nos impacientamos. Si un video no nos atrapa en los primeros segundos, lo cambiamos. Si una publicación no recibe suficientes reacciones, sentimos que fracasó. Nos acostumbramos a la velocidad, pero Dios casi siempre trabaja de otra manera. Él trabaja como un jardinero, no como un programador. Un programador instala una actualización en pocos minutos. Un jardinero siembra, riega, poda y espera, porque sabe que el crecimiento verdadero necesita tiempo.
así también actúa Dios con nosotros. La santificación no es un cambio instantáneo, es un proceso. Es aprender a pensar de una manera nueva, a amar de una manera nueva, a vivir de una manera nueva. Pablo escribió que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. No dijo que simplemente debíamos esforzarnos más, dijo que necesitamos una renovación, porque muchas veces el mayor campo de batalla no está en nuestras circunstancias, sino en aquello que creemos acerca de nosotros mismos. Barney pasó gran parte de la película creyendo que no era suficiente, y esa mentira condicionaba cada una de sus decisiones. De la misma manera, muchas personas viven creyendo que nunca serán dignas de amor, que siempre decepcionarán a Dios o que sus errores tienen la última palabra. Pero el Evangelio responde con una verdad mucho más poderosa. Nuestra identidad ya no está definida por nuestro pasado, sino por Cristo. Ya no somos únicamente la suma de nuestro fracaso, somos personas por las que Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida. Eso cambia completamente la perspectiva, porque cuando entendés cuánto vales para Dios, dejas de mendigar valor en lugares donde nunca lo vas a encontrar. Ya no necesitas aparentar fortaleza todo el tiempo, ya no necesitas competir para sentirte importante, no necesitamos esconder nuestras heridas para que los demás nos acepten. Descubrimos que la gracia de Dios no funciona como las redes sociales. Las redes premian la mejor versión de vos. Dios ama la parte de vos que todavía está siendo restaurada. Las redes te muestran personas cuidadosamente editadas. Dios ve tu historia completa. Las redes pueden darte visibilidad, pero solo Dios puede darte identidad. Y esa diferencia cambia la vida, porque una persona que sabe quién es Cristo deja de vivir esclava del aplauso. Aprende a servir aunque nadie la felicite. Aprende a amar aunque no reciba nada a cambio. Aprende a permanecer fiel incluso cuando nadie le está mirando. Esa es la libertad que el Evangelio produce. Ya no vivís para demostrar que tenés valor. Vivís porque descubriste que ya lo tenés en Cristo. Y cuando esa verdad desciende de la cabeza al corazón, incluso las relaciones cambian. Dejas de usar a las personas para llenar tus vacíos y empezás a amarlas de verdad. Dejas de acercarte solo a quienes pueden ofrecerte algo y aprendes a reflejar el amor que primero recibiste de Dios, porque nadie puede dar de una manera constante aquello que nunca recibió. Pero quien experimentó el amor de Cristo descubre una fuente que no se agota. Esa es la diferencia entre intentar fabricar amor y vivir desde el amor de Dios. Ron terminó aprendiendo a ser amigo porque alguien creyó en él cuando nadie más lo hacía. Y el cristiano aprende a amar porque primero fue amado por Dios cuando menos lo merecía. Esa es la lógica del Evangelio. Todo comienza con la gracia. Todo cambia cuando comprendemos que Dios nunca dejó de buscarnos, incluso cuando nosotros nos habíamos alejado.